Bueno, eh, hoy comenzamos el tema variable aleatoria continua, ¿sí? Luego de haber visto variable aleatoria discreta, donde estuvimos viendo sobre todo la familia de las Bernoulli, donde está la binomial, está la geométrica, la hipergeométrica y de último vimos la Poisson. Acá también vamos a ver varias funciones, sobre todo la normal, es la más importante, pero también vamos a trabajar con la distribución exponencial. Eh, comenzamos dando algunas ideas iniciales, algunas diferencias entre lo que son las probabilidades continuas y lo que son las probabilidades discretas. Cuando hablamos de probabilidades continuas, lo primero que tienen que tener claro es que la probabilidad en un punto concreto específico es cero. Y lo que tenemos es lo que se conoce como función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a hablar de P de X inicialmente, la vamos a calcular luego, pero vamos a ver cómo, sino que hablamos de una función de densidad, es decir, qué tan probable es que caiga un número en una cierta área o en otra área. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos una función de densidad. El área bajo la curva de la función de densidad debe ser 1. Si nosotros tenemos que en el eje X lo que tiene probabilidad no nula es una distancia de 1000, entonces la altura tiene que ser 1 sobre 1000, es decir 0.01. Y eso nos va a definir una función de densidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros multipliquemos la base por la altura, que es el área, eso da 1. Es decir, la probabilidad es el área bajo la curva en el caso continuo, ¿sí? En el caso discreto tenemos valores particulares. Acá recuerden que vamos a hablar de probabilidades en un espacio que es continuo, que en este caso es el intervalo 0, 1000. Ahora, ustedes recuerdan lo que es integral. Cuando nosotros integramos esa función, en este caso la integral entre 0 y 1000 de 0.001, que es una constante, eso nos va a dar 0.001 por x. Y ese 0.01 por x es la función que se conoce como de distribución o distribución acumulada. Y esa está dada de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a tener dos funciones en el caso continuo, que son la función de densidad y la función de distribución. Y cuando nosotros queremos calcular una probabilidad, sabemos que la función de distribución nos da la probabilidad de que sea menor o igual que un cierto x. Entonces acá sí vamos a hablar de probabilidades. Por lo general, las probabilidades las calculamos de esta manera. Si nosotros tenemos, digamos, un área, vamos a suponer, entre 250 y 750 del total que está entre 0 y 1000, entonces lo que hacemos es calcular el área bajo esta curva y esa es la probabilidad de que la variable esté entre 250 y 750. Es decir, que en este caso no vamos a hablar de probabilidades en un punto, sino de probabilidades en intervalos. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad si yo hablo del intervalo 0-1000? ¿Sí? Si hablo de este intervalo 0-1000, ¿cuál será la probabilidad? ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de que la variable caiga en ese intervalo? Será 1, porque no puede caer en otro. Y será la base, ¿verdad? La base que es 1000, porque estamos hablando de todo el intervalo, por la altura, que es 0.01, y eso nos da el 1 completo. Es decir, obligatoriamente la X tiene que caer acá, y acá la probabilidad de todo esto, pues es 1. La probabilidad de un intervalo menor que 0 por acá, digamos que los números sean menores que 0, va a ser nula, porque no hay área bajo la curva. La probabilidad por acá también va a ser nula. Y la función acumulada comienza a tener sentido, digamos, o a ser positiva de 0 en adelante. Si yo trabajo con este intervalo de 0 a 250, será la base, que es 250, por la altura, que es 0.01. Si trabajo con este, que es 500, ¿verdad? La amplitud será 500 por 0.01.
y la probabilidad será 0.5. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, sí, yo no entendí muy bien por qué es 1. Ok, fíjese. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, ¿verdad? Sí, ¿Y cuánto es el tamaño de la base? 1000. Ajá. ¿Y cuál es la altura? Es el 1 sobre 1000, que es 0.01. ¿Sí? Ah, y Entonces, esa si multiplicamos 0, multiplicación da 1. la multiplicación da 1 porque esto es 1 sobre 1000. Y 1 sobre 1000 por 1000 va a dar 1. ¿Sí? Ah, ya. Entonces la probabilidad sería como el área de El ese área, gráfico. exactamente. Por ejemplo, la probabilidad entre 250 y 750 va a ser esta amplitud, que es 500 por 0.01. Pero esta Ah, ya. amplitud en realidad es la mitad de todo lo que hay acá. Es decir, que esta es la mitad de toda el área. Entonces, esa amplitud va a ser 0.5. La probabilidad de que caiga aquí es 0.5. ¿Sí? Ya. Sí, Ahora, entiendo. exacto. Ahora, esta área que está aquí es un cuarto. Entonces, acá sería, la distancia de acá hasta acá sería 250. 250 multiplicado por 1 sobre 1000. Y eso va a dar un cuarto. La probabilidad de Ya. esta área es un cuarto, de esta área es un cuarto y de esta área es un... Ahora, la probabilidad en un punto específico de 0 por acá, por ejemplo, de 250 es 0, es nula. Entonces, la probabilidad se calcula es por áreas, en este caso. Y sobre todo con la función de distribución, la función de distribución nos da la probabilidad, lo que está acá, de cuando es menor o igual que un X. Entonces, la función de distribución en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, de que sea menor o igual que 0 es nula, porque aquí no hay área, ¿sí? Pero de que sea menor o igual a 250 será esta área. De que sea menor o igual a 750 será toda esta área. Que sea menor o igual a 1000 será toda el área, ya será 1. Y que sea menor a 1100, 1200, etcétera, seguirá siendo el mismo 1, porque acá no va a acumular más nada, es la que ya tenía acumulada aquí atrás. ¿Sí? ¿Está eso claro? Sí, ahora sí. Ok, bueno, entonces es muy importante que ustedes tengan claro que la probabilidad de un punto es nula. Que lo que tenemos es una función de densidad y que el área se calcula por, la probabilidad se calcula por áreas debajo de la función de densidad y no confundir la función de densidad con la función de distribución, que es esta. Esta es la integral de esta. Si yo integro acá esta o yo integro acá esta, me va a dar esta que está acá. O si yo derivo esta, ¿verdad? Me va a dar esta. ¿Sí? Por ejemplo, esta para este caso es 0.01 por X. La derivada de 0.01 es 0.01, se va a la X. ¿Sí? O la integral de aquí para acá de 0.01 solo una constante de 0.01 por X. Pero eso sí, en esta área, ¿verdad? En esta área no, esa integral no es válida. Es válida donde la función tiene sentido, que es acá, que es donde tenemos esta altura. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, si nosotros, fíjense acá aparece que f de x es la derivada y que f de la grande y que la grande es la integral de la pequeña, ¿ok? Entre menos infinito y x, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos algo más general, entonces, por ejemplo, si tenemos un intervalo entre a y b, ¿verdad? Es decir, que lo que yo tengo aquí entre 0 y 1000 lo tengo entre a y b, es decir, esto vale a y esto vale b. ¿Cuál será la amplitud del intervalo entre a y b? ¿Cuál será la distancia desde A hasta B? Si yo tengo que A vale 5 y B vale 10, ¿cuál es la distancia entre 5 y 10? ¿Ah? ¿Cuál será la distancia si yo tengo que A vale 5, si yo tengo un número aquí A y acá un número B, si esto es 5 y esto es 10, ¿cuál es la distancia de acá para acá? ¿No será 10 menos 5, este menos este? ¿Sí o no? Entonces, si yo tuviese en general acá A y acá B, la distancia sería B menos A, ¿verdad?
como la distancia es b menos a, para que el área sea 1, entonces la altura tendría que ser 1 sobre b menos a. ¿Sí? ¿Está claro eso? Como en este caso, que la distancia es de 0 a 1000. Entonces la distancia será 1000. 1000 menos 0. En el otro caso es b menos a. Entonces la altura tiene que ser 1 sobre 1000. De manera que al multiplicar el 1 sobre 1000 por este 1000 de 1. Y si esto fuese a y esto b, la distancia de aquí para acá es b menos a. Entonces la altura para que el área total de 1 tendría que ser 1 sobre b menos a. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo tuviese un intervalo que es AB, como la distancia es B menos A, para que el producto de ese lado por el otro lado que es la altura sea 1, como este es B menos A, la altura tendría que ser 1 sobre B menos A, es decir, el inverso de la distancia entre A y B. ¿Sí? ¿Está claro? Y a partir de allí se calcula la función de distribución de esta manera. Ahora, sí, aquí está. Si nosotros tenemos que esto vale B y esto vale A, ¿cuál es la diferencia? B menos A. ¿Cuánto tiene que ser la altura para que el área valga 1? 1 sobre B menos A, es decir, 1 sobre esta distancia, que es B menos A. De manera que multiplicar B menos A, este lado, por este lado, que es 1 sobre B menos A, el resultado sea 1. Espere unos minutos. ¿Sí está claro eso? Ok. Bueno, seguimos acá. La esperanza de una función de ese tipo, el valor esperado es a más b sobre 2. El valor esperado no es más que el punto medio. ¿Cuál es el punto medio de esto? Es a más b sobre 2. El punto medio, el promedio entre a y b es a más b sobre 2. Este es el punto medio. ¿Sí? Esa es la esperanza. Y la varianza, si la calculáramos, es b menos a al cuadrado sobre 12. Son maneras de calcular allí. Ahora, entre todas esas funciones de distribución, las diferentes funciones de distribución continua, hay una en particular que a nosotros nos interesa, que es la distribución normal. Esa distribución normal, nosotros decimos que tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Es una notación que se usa. Si la varianza es sigma cuadrado, entonces decimos que la desviación es sigma. ¿Ok? Si nosotros hablamos de que la función de densidad es f de x descrita de esta manera y nosotros tenemos una cierta media que es conocida, que puede ser 2, y una varianza que puede ser conocida también, vamos a suponer que sea 4, ¿todo será conocido en esta función o ven ustedes algo allí que no sea conocido? Vamos a ver. ¿Qué ven ustedes allí que no sea conocido? El valor de E, ¿o no? El valor de... El valor de E. Ajá, pero ustedes recuerdan que es una constante que vale 2.718, etcétera. ¿Recuerdan? Al igual que pi vale 3.1416 o 3.15 y luego agregamos más números. ¿Sí? Entonces acá estaría el 3.15 algo y aquí estaría el 2.718, etcétera. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos el valor de la media y el valor de la varianza, reemplazamos acá la media, vamos a suponer que sea 2, la varianza es 4, reemplazamos aquí por 4, acá reemplazamos por la raíz cuadrada de 4, que sería 2, aquí reemplazamos por 3.1416, aquí por 2.718, etcétera, y tenemos la función. Si queremos la densidad para x igual a 5, entonces reemplazamos acá el 5. Si lo queremos para x igual a 20, reemplazamos aquí por el 20, etcétera. Nosotros esto, pues normalmente no lo calculamos, sino que hay tablas ya que hacen estos cálculos, ¿ok? Por definición, la media es mu y la varianza es sigma cuadrado, ¿ok? ¿Está claro entonces? ¿Alguna pregunta en relación a esta función? ¿Para qué valores de x estamos definiendo esta función acá?
¿Será válido calcular f de x para x igual a 1000 o para x igual a menos 1000 o para x igual a 500, etcétera? ¿O habrá alguna limitación? ¿De 0 a 1000 o no? Ajá, fíjense, nosotros vimos una función de distribución hace rato, ¿verdad? Que es esta que está acá, ¿verdad? Que decíamos que estaba entre 0 y 1000. Pero la función de densidad en este caso está dada como, la función de densidad está dada como 0.001 porque es una constante y está entre 1 y 1000. Esto que estamos viendo acá es una función de distribución que es un caso particular de esta cuando tenemos aquí una constante. Pero esa función de distribución y esta función de densidad no tiene nada que ver con la que estamos viendo acá. Es que estamos hablando de la distribución normal, ¿verdad? Y aquí nos dicen que X puede ser cualquier real y la función tiene esta forma. Es decir, que esta función de densidad no tiene nada que ver con la anterior. O sea, la anterior no es normal. Esta que está acá es una función de distribución constante. ¿Sí? Aquí esto es una constante, lo que se llama uniforme. ¿Sí? Esto se conoce como modelo uniforme. Esa no es la normal. Aquí estamos viendo otra que es la normal, que está definida de esta manera y que tiene esta forma, donde vemos que el valor máximo de ella ocurre cuando X toma el valor de la media y luego se comporta de una manera hacia la derecha que es similar a cómo se comporta hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Está clara la duda que se tenía? Esta es otra función de distribución, no es la misma que teníamos arriba. Acá nosotros sabemos que de nuevo el área, ¿cuánto valdrá el área bajo esta curva? ¿Quién me dice cuánto vale el área total bajo esta curva? ¿Cuál es la probabilidad total? ¿Cuánto suma la probabilidad total? ¿No es 1? La probabilidad debe valer 1. Entonces el área bajo esta curva, al igual que el área bajo esta curva, esta es otra función de densidad, pero el área bajo cualquier función de densidad debe sumar 1. Entonces la integral de esto, que da el área de esto, debe dar 1. ¿Sí? Y nos dicen que entre este número y este número, que son la media más la desviación estándar y la media menos la desviación estándar, tenemos 68.26% de toda la probabilidad. Es decir, que la probabilidad acá da 0.6826. Y desde acá hasta acá, que es de la media, 2 veces la desviación hacia acá y 2 veces la desviación hacia acá, tenemos un 95.44 y que si nos movemos de la media hacia la derecha y hacia la izquierda, 3 veces la desviación, tenemos casi toda la distribución, que tenemos 99.74. Es decir que fuera de esto queda muy poquito, ocurre muy poco la función, la variable X, ¿sí? Generalmente está acá, el 99.74% de las veces. ¿Está eso claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. ¿No hay dudas? ¿O si hay dudas? Ok, para esta función de densidad, que es la normal, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de una normal estandarizada, ¿verdad? Nosotros, recuerden que la estamos denotando así, normal con media mu y varianza sigma cuadrado. ¿Cuánto vale la varianza y cuánto vale la media en este caso que se está describiendo acá, cuando la llamamos Z? ¿Cuánto vale la varianza y cuánto vale la media? ¿Cuánto vale la varianza y cuánto vale la media? Fíjense, en esta notación tenemos primero a la media, que le llamamos mu, y luego a la varianza. ¿Cuánto vale mu y cuánto vale sigma cuadrado acá?
se ve que mu vale 0, ¿verdad? Es una función, la normal, que se conoce como estandarizada porque está centrada en 0. Y la varianza vale 1, es decir, la desviación estándar también vale 1, dado que la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿sí? Entonces, nosotros, las tablas de distribución, lo que hacen es dar los valores de esta, que es la estándar, y con los valores de esta, que es la estándar, nosotros buscamos los valores de cualquier otra distribución, las probabilidades de cualquier otra distribución, ¿sí? Es decir, X es cualquier distribución que nos den, con una media y varianza cualquiera. Si nos dicen la media vale 5 y la varianza, la desviación vale 3, entonces acá esa sería, la llamamos X. Pero luego nosotros establecemos una relación entre la estándar y la otra. Si nosotros tenemos una distribución X, ¿verdad? Una variable aleatoria X que es diferente a la Z, ¿cómo la convertimos en Z? La convertimos en Z restándole para que la media de 0, fíjense que la X, que es la general, como esta que está acá, tiene media mu y varianza sigma cuadrado. Cuando nosotros le restamos a X la media, entonces nos da 0, ¿sí? Ella tiene media mu. Y si nosotros le restamos la media, ¿verdad? Cuando nosotros a ella, que tiene media mu, ¿verdad? Le restamos su media, entonces esto se convierte en 0. Entonces estamos yéndonos hacia Z. Y luego si dividimos entre la desviación de esta, entonces tenemos a la estandarizada, que es Z. Entonces lo que nosotros hacemos es una transformación. Cuando queremos calcular una probabilidad de cualquier distribución normal estándar, nos vamos, hacemos una transformación, le restamos la media, dividimos entre la desviación estándar y tenemos la Z. Y la Z está tabulada. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten lo que no esté claro. ¿Se entiende eso? Vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá. Déjenme insertar algo aquí. Vamos a insertar aquí texto. Ok. Si a mí me dicen acá, por ejemplo, que X es una normal con media vamos a suponer 2 y varianza 4. ¿Cuál es la relación entonces en este caso entre X y Z? Para convertir a X en una estándar, yo tengo que colocar X menos la media, ¿verdad? Yo estoy diciendo acá que esta es una normal 2, 4. Para yo convertirla en Z, ¿verdad? Yo hacerla igual a Z, entonces a X tengo que restarle ¿qué? Tengo que restarle la media, que es 2. Aquí estoy diciendo que es 2, ¿verdad? Aquí está. Y luego tengo que dividir entre la raíz cuadrada de la varianza, es decir, entre la raíz estándar. Si yo divido esto entre 2, entonces esta Z, ¿cómo se distribuye? La Z es una normal 0,1. Entonces yo convierto a la X, a la que tengo acá, en Z, restando la media, que en este caso es 2, y dividiendo entre la desviación estándar. ¿Ok? ¿Esto es claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, resulta que esa Z está tabulada. Vamos a tratar de ver las tablas. Lo que no recuerdo si tengo la tabla acá abierta. Vamos a ver. Voy a compartir otra pantalla con ustedes
para que vean a la normal tabulada. Ok, voy a salirme de esta pantalla compartida y voy a ir a compartir otra pantalla. ¿Logran ver la pantalla que coloqué ahora? ¿Logran verla? Sí, salen unas tablas. Ok. Se ve. Entonces, fíjense que acá hay varias. Recuerden que aquí nosotros vimos la binomial y vimos la Poisson. Entonces, vamos a ver, creo que la normal es la primera. Esta tabla la pueden conseguir ustedes en la internet también. Acá tenemos la distribución normal, ¿sí? La normal estándar. Y nos dicen, acá nos dan el valor de Z y para el valor de Z nosotros buscamos acá la probabilidad. Y esta es nos dicen que es la probabilidad acumulada. ¿Cuál será la probabilidad acumulada si Z vale 0,0 o vamos a ponerlo por acá, 0,91. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad, el f de z, la probabilidad acumulada si z vale 0,91? Acá la tienen. Ven que acá está el valor, si z vale 0,91, entonces la probabilidad acumulada es 0,8186. Es decir, si z aquí, si este valor vale 0,91, entonces el área que tenemos acá será 0,8186. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál será el área acumulada si z vale 1,26? Vamos a ver quién me lo dice. Si z vale 1,26, ¿cuál será el área acumulada? ¿Qué es la probabilidad acumulada? 0,8962. Bueno, 0,8962. Exactamente. Ahora, si a mí me lo dan al revés, puede ser que me digan la probabilidad acumulada es 0,8962. Si me dicen eso y me piden el valor de z, ¿cuánto vale z? El mismo que estamos trabajando, ¿verdad? Decimos, si a mí me dan es el valor de f de z, lo busco acá. Acá tengo el valor de z. Si me dicen que este es el valor de f de z, ¿cuánto vale z? 1,26. ¿Lo ven acá? O sea, a mí me pueden dar el z, me dicen cuál es el área acumulada dado el z. Si el z vale 1,26, el área acumulada es 0,8962. Pero me lo pueden decir al revés, me pueden decir el área acumulada es 0,8962. ¿Cuánto vale z? Entonces z vale 1,26, ¿sí? Me pueden dar el z para buscar el área o me pueden dar el área para buscar el z, ¿sí? Si a mí me dicen que el área acumulada es 0,9406, ¿cuánto vale z? 1,56. 1,56, ¿verdad? ¿Se dan cuenta entonces? Ok, ahora, ¿por qué es útil la tabla esta? Porque ahora voy a compartir la otra pantalla. Me salgo de acá, vamos a compartir pantalla acá, la otra. Ok. Entonces, comparto esta pantalla. ¿Qué pasa si me preguntan por la probabilidad, me dan es a X, y me preguntan por la probabilidad, vamos a suponer que me digan, ¿cuál es la probabilidad de X? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor, por ejemplo, que
vamos a suponer que sea 4, ¿verdad? Si me hablan de X menor que 4, ¿cuál es el valor de Z? Entonces, yo a través de esta relación, restando el 2 y restando la varianza, yo reemplazo aquí el X que me interesa y tengo el valor de Z, ¿verdad? Entonces, yo diría, si X vale 4, entonces, ¿cuánto vale Z? ¿Quién me da el valor de Z? ¿Cuánto vale Z cuando X vale 4? 1. 1, ¿verdad? Entonces, ahora yo voy a la tabla de nuevo, ¿verdad? Voy a la tabla y me interesa el valor de probabilidad para cuando Z vale 1, ¿verdad? Entonces, me vengo acá a la tabla. ¿Cuál es el valor de Z cuando de probabilidad acumulada cuando Z vale 1? ¿Lo ven allí o no lo ven? Creo que no se ve la tabla, por lo menos aquí no la veo. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Seguro que no se ve? Cuando Z vale 1, ¿cuánto vale F? ¿No la ven? ¿Pero no ven nada de la tabla? ¿No ven la tabla? Ok, pensé que estaban viendo la tabla. Entonces déjenme compartir otra vez pantalla. Se supone que si yo lo hago por acá, ¿ahí se logra ver? ¿O todavía? Ahí sí. Ahí sí. Ok. Entonces, cuando Z vale 1, ¿cuánto vale F de Z? $0.8413. 0.84, sí. 0.8413, ¿verdad? Ajá. Si ahora yo pongo esta pantalla, ¿logran verla? Sí. ¿Logran ver otra vez la diapositiva? Sí. ¿Sí la ven? Ok, entonces yo me iba a salir de acá, pero entonces si la ven, creo que ya me había salido. Vamos a ver. Voy a compartirla por acá. Ok. Entonces, ahí tenemos la diapositiva. Quiere decir entonces que la probabilidad de que X sea menor a 2 es igual a 0,89 algo, ¿verdad? 0, dijimos 8438. 0,8438. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Qué ocurre si me hablan de la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Será igual a esta o no será igual a esta? ¿Cuánto vale la probabilidad en el punto 2? En el punto 2, si estamos hablando de variable aleatoria continua. Creo que vale 0, ¿no? Vale 0. Entonces, no le estamos agregando nada, simplemente vale lo mismo, 0,8438. Es decir, la probabilidad de que sea menor o igual a 2 es lo mismo que sea menor que 2, porque el 2 esté o no esté es lo mismo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. ¿Qué pasa si me piden la probabilidad de X mayor a 2 o mayor o igual a 2, cualquiera de las dos? ¿Cuánto vale esto? ¿Lo mismo? No, porque fíjense lo siguiente. Aquí estamos calculando la probabilidad de que sea menor que un número. Miren la tabla. En la tabla, ¿ven la tabla? ¿La Sí. logran ver? Sí la ven, ¿verdad? Sí. Entonces, si tenemos aquí el valor de Z igual a 1, la probabilidad de que sea menor que 1, que es esta que está acá, 0,8438, es esta área. ¿Sí? Y ahora de que sea mayor, será esta otra área. ¿Me entienden? ¿Y cuánto vale el área total?
Esto que está acá es el complemento. El total vale 1. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo esta si conozco esta y sé que el total vale 1? La área gris menos 1. Al revés, 1 menos el área gris, porque el total vale 1. Esta más esta vale 1. Por lo tanto, esta será igual al 1 que está para el otro lado menos esta. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Porque esta más esta vale 1. La suma de las dos vale 1. Por lo tanto, una de las dos, cualquiera de las dos, es 1 menos la otra. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Se entiende que el total vale 1, por lo tanto, esta será igual a 1 menos esta. Entonces, ¿cuánto será acá la probabilidad de X mayor que 2? ¿Será 1 menos 0,8438, ¿verdad? Entonces, yo debo poner mucho cuidado con el símbolo. Si el símbolo me habla de que sea mayor, ¿verdad? De que sea menor, la consigo directamente en la tabla. Pero si me habla de que sea mayor, entonces no la consigo en la tabla, sino que tengo que conseguir la otra, el que sea menor. ¿Sí me entienden? ¿Está eso claro? Tengo que conseguir. Si me piden esta inicialmente, yo tengo que calcular primero esta, para luego restarle 1 a la que encontré, digamos, a 1 a la que encontré, para tener la otra. ¿Sí? Es decir, para buscar el complemento. ¿Lo recuerdan? Eso lo hicimos antes. ¿Cómo? ¿Puedes explicarlo de nuevo? ¿Cómo lo entendimos? ¿Cómo? Vámonos acá. ¿Cuánto vale el área total aquí? Toda esta área, ¿cuánto vale? Vale 1. 1, ¿verdad? ¿Cuál de los dos me da la tabla? ¿Me da esta o me da esta? ¿Me da la sombreada o me da la que no está sombreada? Le da la sombreada. Y la sombreada es que sea menor o menor o igual. Y la otra es que sea mayor. Esta es la probabilidad de que sea mayor que Z. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden la probabilidad de que sea mayor que Z, esta tabla no me la va a dar. O que sea mayor que un X. Cuando yo haga la transformación, esta tabla no me va a dar el que sea mayor. ¿Sí? ¿Está claro? Si me dicen cuál es la probabilidad de que sea mayor que Z, entonces yo tengo que buscar que sea menor que Z, ¿sí? Y a partir de allí, 1 menos eso me va a dar el que sea mayor, como en este caso, como el problema que estoy haciendo ahorita. Tal cual como en este caso, ¿sí? En este caso, si a mí me piden que sea menor, yo voy directo a la tabla al hacer la transformación, ¿verdad? Pero como si me piden la otra, el que sea mayor, no que sea menor, entonces voy a la tabla y consigo el que sea menor que 2. Y luego entonces, si voy y a ese valor lo coloco aquí restándoselo a 1 y tengo el que sea mayor que 2 porque es el complemento, ¿sí? Lo que estoy buscando es la parte derecha, no la parte izquierda, que es lo que me da la tabla. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya, gracias, sí. ¿Sí? Si la tabla me da este, si me piden ese que sea menor que un Z, listo, ahí resuelvo. Pero si me piden que sea mayor, entonces tengo que buscar el que sea menor primero para después entonces 1 menos eso decir que es este. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Ajá. Otra cosa, dado que la curva es simétrica, fíjense que yo podría tener aquí menos z, es decir, si esto es 1, yo podría tener aquí menos 1. ¿Lo ven? Yo podría haberme preguntado por el 1 también. ¿Cuál será la probabilidad de que esté del menos 1 a la izquierda comparado con que esté de 1 a la derecha? ¿Serán iguales esas probabilidades? Esta área de 1, si este fuese 1, de 1 hacia la derecha será igual a la de menos 1 hacia la izquierda por la simetría, dado que esta es una función simétrica respecto al 0. ¿Sí o no? Sí, pues igual, ¿no? Es igual. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea menor o menor o igual que 0? La mitad. Este pedazo de acá, ¿cuál será la probabilidad de este pedazo? La mitad del total. ¿Y cuánto es el total?
El total es 1. Por lo tanto, la probabilidad de que sea menor que 0 o menor o igual que 0, ¿cuánto será? Este pedazo de acá. 0,5. 0,5, que es esto que está acá. Y la probabilidad de que sea mayor que 0, el otro pedazo completo, el otro 0,5. Entonces, aquí nos dan la tabla solamente para valores positivos, porque haciendo ese tipo de manipulaciones, debido a la simetría, nosotros podemos buscarlo para los negativos. Por ejemplo, si nos piden la probabilidad de que sea menor que menos 1, nos están pidiendo esto, de aquí para atrás, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Este pedazo. Pero la tabla no lo da porque da solamente los positivos. ¿Se dan cuenta que da solo los positivos? Para Z positivo, ¿verdad? Para estos valores de Z, no me lo está dando para estos valores de Z. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces no me lo da para menor que menos 1. ¿Estamos claros en eso, en ese punto? ¿Alguna pregunta? Se ve que la tabla me los da, pero para Z en este lado, del 0 hacia la derecha, ¿verdad? Que es esto que está aquí, para estos Z. Pero no me los da para los Z de aquí para atrás. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, si me lo estuviese pidiendo, por ejemplo, para menor que menos 1, yo lo puedo calcular como el mayor que 1, como este mismo, porque esta área es igual que esta. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que acabamos de decir? Pero al calcularlo para mayor que 1, tampoco la tabla me los da, entonces va a ser igual a 1 menos esta que está acá. ¿Sí? Es decir, 1 menos esta será la probabilidad de que sea mayor que 1, ¿verdad? Que es el complemento, pero también es que sea menor que menos 1, porque esta es igual a esta. ¿Sí? ¿Alguna duda? Es importante que eso lo entiendan. ¿Está eso claro? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, con eso claro, eso justo es lo que vamos a aplicar en los problemas que siguen. Vamos entonces a ver los problemas que siguen. Bueno, seguimos acá. Entonces acá nos dicen, tenemos una variable aleatoria. Vamos a colocarla en grande, ¿verdad? Y nos dicen que se distribuye con media 80, desviación estándar 20 o varianza 400. Y nos piden calcular la probabilidad de que el precio sea de al menos 90. Cuando dice al menos 90, quiere decir que sea 90 o más, ¿verdad? Ok, lo primero que tenemos que hacer es la transformación para llevarlo a una variable estandarizada. ¿Cómo hacemos la transformación? Vamos a colocar esto un poquito más pequeño y hacemos la transformación acá. Vamos a insertar de nuevo. Vamos a insertar de nuevo acá un texto. Ok. ¿Cómo hacemos la transformación? Z en este caso será igual a X menos ¿qué? Dividido entre ¿qué? ¿Qué valor debemos restar acá? Debemos restar la media. ¿Cuánto vale la media en este caso? ¿Quién me dice cuánto vale la media? 80, ¿no? 80, ¿verdad? Listo. Vamos a hacerlo. Si ustedes colaboran, lo hacemos más rápido. 80. ¿Y entre cuánto debemos dividir? 20. Entre 20. Ok, listo. Esa es la transformación. Así llevo yo la X a la Z. Ahora, para el valor que me interesa, que es 60, ¿cuánto vale Z? Si X es igual a... 56 parece, ¿no? Ya, vamos a ver. Nos dicen, calcular la probabilidad de que el precio sea a lo más 60. Entonces, si X vale 60, si X vale 60, entonces Z será igual a 60, ¿sí? Menos 80. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sobre 20. ¿Sí? ¿O estoy equivocado?
¿Sí? Se interesan, el interés es en precio mayor que 60. Reemplazamos 60 acá, o yo lo estoy haciendo al revés. ¿Lo estoy haciendo al revés o lo estoy haciendo bien? ¿Sí? Es X menos la media, y X vale 60, menos la media da menos 20. Menos 20 es lo mismo Era que menos 1. igual a menos 1, ¿verdad? Igual a menos 1. Entonces, quiere decir que esto en vez de estar acá, está por aquí, ¿verdad? Me están preguntando es por esta área. Ahora me dicen, no, nos están diciendo la probabilidad de que sea mayor. Ok, entonces vamos a escribirlo para no irnos a confundir. Me preguntan por la probabilidad de que X sea mayor que 60, ¿verdad? Y como el equivalente es 1, esto va a ser igual, o menos 1, esto igual a la probabilidad de que Z sea mayor que ¿cuánto? Que menos 1. Es lo que acabamos de decir. ¿Sí o no? Ah, no, aquí estoy equivocado. Dice calcular la probabilidad de que el precio sea a lo más 60. Si es a lo más 60, entonces acá es menor. ¿Sí? Acá es menor, entonces acá sería menor. ¿Sí o no? ¿Está bien o sigo equivocado? ¿Quién me lo dice? Si estoy bien o estoy equivocado. Está bien. Está bien, ¿verdad? Porque nos dicen a lo más. Entonces, el que sea menor que menos 1 es igual, de acuerdo a lo que dijimos hace un rato, a la probabilidad de que Z sea, como la tabla no nos da menor que menos 1, es lo mismo que Z sea mayor que 1, ¿verdad? Porque estamos diciendo que sea menor que menos 1, que es de aquí para atrás, menor que menos 1 de aquí para atrás, es lo mismo a que sea mayor que 1 de aquí para adelante. ¿Sí? ¿Está correcto? Y esto será igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1. Es decir, primero queremos que sea menor que menos 1, es decir, de aquí para atrás. Eso es igual a que esté de aquí para adelante, pero la tabla no me da de aquí para adelante. Entonces calculo de aquí para atrás y 1 menos eso, que es este es el que da de aquí para atrás. Esta que está acá es esta de aquí para atrás, para la izquierda. Pero esa es igual a esta que está acá, que es esta a la derecha. Pero esa de allí es lo mismo que 1 menos la que está para atrás, que es esta que está aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Menor acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto será 1 menos, aquí nos piden la probabilidad de que Z sea menor que 1. Si vamos a la tabla, esa es la que habíamos visto hace un rato. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea menor que 1? ¿Quién me lo dice? Acá está, ¿verdad? (0.8413), ¿verdad? Entonces esto será 0.8413. Listo. ¿Alguno no entendió para volver a hacer el cálculo? ¿Alguna duda? Ahora fíjense, nosotros podríamos hacer eso, ¿verdad? Ese es este cálculo que está acá. De que sea a lo más 60, ¿verdad? A lo más 60. Aquí nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el precio sea a lo menos 90? ¿Cómo calculamos este? ¿Cuál sería el cálculo en este caso? ¿Quién me lo dice? Vamos a copiar de acá esto y borramos. Pego este. La transformación es la misma, pero acá, ¿qué valor nos interesa?
¿Cuál es el valor que nos interesa acá? ¿Sí? Porque nos dicen que la distribución es la misma, media 80 y desviación estándar 20, pero acá nos dicen calcular la probabilidad de que el precio sea a lo menos 90. ¿Cuánto vale X en ese caso? ¿Qué valor debo colocar acá? 90, ¿verdad? Y 90 menos 80 da 10. Entre 20, eso dará 0,5. 0,5. Y me preguntan por la probabilidad de que aquí es 90, ¿verdad? Cuando hablamos de X me hablan de 90. Aquí me hablan de la probabilidad de que sea mayor o menor. ¿Qué debo colocar aquí? ¿Menor o mayor? Mayor. Mayor, ¿verdad? Mayor. Entonces, cuando yo hablo en función de Z, sería aquí entonces 0,5, ¿verdad? Y acá debo mantener el mayor, ¿sí? Ahora, borro esto que está acá y borro esto. Ahora, que sea mayor a 0,5 es que esté como de aquí para la derecha. De nuevo, entonces, eso será 1 menos la probabilidad de que sea menor que... ¿Sí? ¿Qué número debo colocar acá? El que sea mayor que 0,5, es decir, que esté de aquí en adelante, es lo mismo que 1 menos el que esté de aquí hacia adelante, es lo mismo que 1 menos el que esté de aquí hacia atrás. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está correcto? Aquí dice mayor, el complemento menor. Y este valor sí está en la tabla. ¿Cuál es el valor que buscamos en la tabla? ¿Quién me dice cuál es el valor? Lo coloco acá de nuevo, ¿verdad? Probabilidad de que Z sea menor que 0,5. ¿Cuál es ese valor? No está, parece, ¿no? No está, Hay que ¿verdad? bajar un poco. Entonces bajo un poquito. Voy a bajar un poquito. Ahora, ¿aparece? 0,6915. Exactamente. 0,6915, ¿verdad? Entonces acá sería 0,6915. ¿Listo? Entonces con eso resolvemos este. ¿Qué otro tipo de problema se resuelve acá? Aquí nos pueden decir, ¿cuál es la probabilidad de que esté entre este y este? ¿Sí? Es decir, no me está preguntando que sea menor que este solamente, ni que sea mayor que este solamente, sino que esté en este intervalo. Entonces, en ese caso, lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de que sea menor que este, tal cual como me dice, lo hace la tabla, como se hace con la tabla, y luego restarle la probabilidad de que sea menor que este. Es decir, si yo a toda esta área que está acá, le resto este pedazo que está acá, me queda este. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a la tabla y calcular la probabilidad de que Z sea menor que todo este y restarle la probabilidad de que Z sea menor que este. Y ahí me queda esta probabilidad, que es lo que estoy diciendo aquí. Probabilidad de que sea menor que Z2 menos probabilidad de que sea menor que Z1. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Verdad? Entonces, es hacerlo tal cual como aquí nos dicen. ¿Cuál es la probabilidad de que esté entre 60 y 90? ¿Sí? Aquí arriba nosotros calculamos la probabilidad de que sea mayor que 90. Podríamos calcular la probabilidad de que sea menor que 90, ¿verdad? Y aquí la probabilidad, podemos calcular la probabilidad de que sea menor que 60. Teniendo esas dos, nosotros venimos acá y el valor que dé acá menos el que dé en este punto sería el resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está eso claro? Es decir, que con los elementos que dimos arriba ya lo podemos hacer. ¿Tienen preguntas? Fíjense este otro problema que está acá para finalizar.
Aquí nos dicen, una empresa observó durante un largo periodo que la cantidad semanal gastada en mantenimiento de equipos eléctricos se distribuye normal, con una media de 500 y una varianza de 625. Allí nos hacen varias preguntas. Vamos a tratar de resolver las preguntas. Ustedes me dicen cómo resolverlas. Nos dicen, si el presupuesto para la próxima semana es 750, calcular la probabilidad de exceder dicho presupuesto. Esa es la pregunta 1. ¿Cómo calculamos el valor de Z para este caso? Para este primer caso. ¿Cuál será el valor de Z para este caso? Para el primer caso, vamos a dejar esto por acá, porque aquí tenemos algo del trabajo adelantado. Vamos a ponerlo por un lado y después lo traemos. Ok, nos dicen aquí. Me hablan de la probabilidad de qué. En el primer problema nos dicen cuál es la probabilidad, si lo llamamos X, de que X sea, que sea menor o mayor que 750. Mayor. Mayor, ¿verdad? Ponemos acá mayor que 750. Ok, eso será igual a la probabilidad, cuando lo llevamos a Z, de que Z sea mayor. ¿Cuánto vale Z en función de X? En este caso, sería, yo sé que restando debe quedar la media, que es 500, ¿verdad? Y dividiendo debe quedar la varianza. ¿Cuánto vale la varianza? La raíz de 625, ¿verdad? ¿Y cuál es la raíz de 625? 25. 25. ¿Y qué valor va acá? 750. 750. ¿Cuánto da 750 menos 500? Eso da 250, ¿verdad? Y 250 vamos a colocar acá mayor. 250 entre 25, ¿cuánto da? ¿Cuánto da este número? 250 entre 25. Da 10, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Acá da 250. Y 250 entre 25 da 10. Si nosotros vamos a la tabla, ¿verdad? Entonces nos dicen para el valor de 10, resulta que ese valor ni siquiera es tabulado. Ya. Me moví muy lejos en la tabla. Ese valor ni siquiera es tabulado porque es un valor demasiado grande. Si nosotros vamos y revisamos acá, ¿verdad? El valor máximo tabulado es 399. ¿Por qué? ¿Por qué 399? Porque se supone que ese valor de 10 está por aquí muy adelante. ¿Cuál será el área bajo la curva de un valor que esté muy adelante hacia la derecha? ¿Cuál será el área bajo la curva? No queda nada porque ya esto está tocando aquí abajo. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 10? Toda la probabilidad quedó para la derecha. O sea, de que sea menor que 10 quedó toda la probabilidad. La probabilidad de que sea menor que 10 va a ser 1. ¿Cuál será la probabilidad de que sea mayor que 10? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Sí? ¿Cero? Fíjense que si... ¿Cómo? No, nada, profe. Ajá. Fíjense, por ejemplo, cuando yo llego al 399, ya tengo 1. Incluso en el 390 ya tengo 1. Es decir, la probabilidad de que sea menor a 390 de por aquí hacia la izquierda ya es 1. La probabilidad de que sea de 10 hacia la izquierda también será 1. Entonces, ¿cuánto Entonces va a ser queda a la cero, ¿no? derecha? ¿Cuánto queda a la derecha si todo está para la izquierda?
¿Cuánto me dijeron? Alguien habló, pero no le oí. Que va a ser 0, ¿no? Porque tiene que ser 1 menos 1, así que sería 0, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces acá no quedó nada hacia este lado, por lo tanto esto es 0. O también podríamos ponerlo como usted dice, tengo 1 todo hacia la izquierda menos 1, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Ok, ahora me dicen, en el segundo problema me dice, ¿cuál debería ser el presupuesto semanal de modo que este sea excedido con un porcentaje del 2.5? Fíjense que yo ya tengo acá la función. Yo ya tengo acá la función es esta, ¿verdad? Entonces, acá me están pidiendo la probabilidad tal que X, ¿verdad? ¿Cuánto debería ser el presupuesto? El presupuesto es X. Semanal de modo que sea excedido con un porcentaje de 2.5. Es decir, que la probabilidad de que X sea mayor que un cierto valor que lo podríamos llamar X sub 1, ¿verdad? Debe ser igual a la probabilidad de que Z, en este caso es Z, sea mayor que, entonces si yo aplico la función, aquí sería X sub 1, un valor que tengo allí, menos 500 sobre 25, es decir, la misma función que tengo allí. Pero aquí, fíjense, aquí me están diciendo que la probabilidad de eso debe ser 0,025. Fíjense que en este problema de acá me hablaban de calcular el valor de áreas teniendo a Z. Aquí me dicen al revés, aquí me están diciendo cuál es el valor del área, ¿verdad? Es decir, que allí me están diciendo cuál es el valor de esta parte que queda por aquí. Si el valor de esta parte que queda por aquí es 2.5%, ¿cuál será el valor de esta parte que queda por acá? Si toda vale 1 y el porcentaje de esta hacia acá es 2.5, ¿cuál será el porcentaje de esta hacia acá? ¿Sí? Ahí me están dando esta probabilidad. Me dicen la probabilidad de que exceda es que sea mayor que un cierto Z cualquiera o que la X sea mayor de una X cualquiera que la estamos llamando X1. Me dicen que esa área debe ser 2.5%, es decir, 0.025 si lo divido entre 100. Entonces, si esto vale 25%, 2.5%, ¿cuánto vale esta que está acá si el total vale 1? ¿Mm? ¿Sí? Es decir, aquí me están dando la probabilidad de que el Z, que podríamos llamar Z1, sea mayor que un cierto valor. Ajá. Entonces, si yo lo pongo al revés, probabilidad de que sea menor, entonces yo puedo calcular el Z. Sí, aquí lo tengo de que sea menor. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo de que sea mayor? ¿Qué pasa si yo lo pongo que sea menor? Que Z sea menor que ese Z1, que está dado como X1 menos 500 entre 25. Cuando yo pongo que sea menor, entonces esto que está acá debe ser el complemento. ¿Cuánto le falta a esto para llegar a 1? Le falta 0,975 o no. Sí, profe. Sí, ¿verdad?
Entonces quiere decir que en la tabla que me da estos valores, yo puedo buscar el Z que se corresponde con esto, ¿sí o no? Fíjense que acá estoy hablando del valor 0975. Si yo voy a la tabla, ¿verdad? 0975 de probabilidad. Es decir, ahora tengo que buscar aquí, en la acumulada. ¿Aparecerá ese valor 0975 acá o debo moverme un poco más hacia abajo en la tabla? Más hacia abajo. Más hacia abajo, ¿verdad? Me avisan cuando aparezca. ¿Logran verlo? ¿Sí? Recuerden que estamos buscando un valor de f de z. Por acá o por acá. 0975. ¿Aparece por allí? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿O debo moverme más hacia abajo o más hacia arriba para encontrarlo? 1,96, profe. 1,96, ¿verdad? Allí aparecía. ¿Sí? Aquí está. Aquí está 0975, entonces 1,96. Fíjense que en este caso, entonces, nos dicen que esto que está aquí adentro debe valer 1,96. Entonces nos dicen que el Z1 es igual a 1,96. Pero sabemos que esto es igual al X sub 1 que nos están diciendo allí, menos 500 entre 25. Con eso entonces yo puedo despejar X sub 1. Y X sub 1, por esto que teníamos aquí, vale 549. Es decir que aquí me dicen cuánto debería ser el presupuesto semanal de modo que este sea excedido con un porcentaje del 2.5. Entonces el presupuesto semanal debe ser de 549. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, buscando en la tabla esta probabilidad o su complemento que está hacia la izquierda y luego igualando eso a este valor que está acá y de aquí despejamos a X. ¿Sí? Entonces, en resumen, a nosotros podrían darnos el valor de Z, como en este caso, para calcular un valor de probabilidad, o nos dan un valor de probabilidad, como en este caso, y de allí buscamos el valor de Z, que es 1,96, y de allí despejamos a X. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, ¿qué hemos visto hoy? Nosotros hemos iniciado las probabilidades, las funciones de distribución y de densidad continuas. Hemos visto la uniforme, ¿verdad? Hablamos rápidamente de su media y su varianza, etcétera, del sentido de ellas. Y luego hemos visto la distribución más importante, la más utilizada, que es la distribución normal, y hemos hecho cálculos a través de la tabla para calcular los valores de probabilidad dado Z, o en este caso el valor de Z dado la probabilidad, y luego buscar el X. ¿Sí? Está un ejercicio adicional acá que está resuelto en lo que ustedes tienen allí en las diapositivas. Entonces es importante que traten de entenderlo y el día miércoles tratamos de ver las dudas que ustedes tengan en relación a este ejercicio, ¿sí? Para la semana que viene, entonces, continuar con estos temas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a movernos. Vamos a dejar de compartir. Ok, ¿alguna pregunta? Por favor. Diego, Mónica, Giovanni, Gianfranco, Felipe, Jimena, Carla, cualquiera. ¿Tiene alguna No, todo pregunta? bien, profe. ¿No? Está claro, ¿verdad? Diego. Sí, profe.
Ok. Bueno, si no hay preguntas, traten de hacer el ejercicio entonces para conversar el día miércoles en relación a eso. ¿Sí? Sí, dígame. Carla, dígame. Nosotros tenemos una duda, pero es sobre el tema del trabajo. El trabajo lo vemos los miércoles. Pues si es una duda puntual, podemos resolverla ahorita. Les respondo rápidamente, pero recuerden que incluso ya la fecha de entrega del trabajo era hasta hoy y ese es un tema de los miércoles. Es que es por eso, nosotros éramos del grupo del miércoles que no tenía el grupo en Educa. Entonces no Pero eso quiere podíamos decir que mandarle el grupo de ustedes, si ustedes no hicieron eso, es porque ustedes no vinieron a dar avance del trabajo. Déjenme, ya como salimos de la clase, déjenme ya parar la grabación. Un momentico.